La noche en que la policía vino a buscarme, yo aún tenía las manos húmedas de jabón. Estaba fregando los platos de la cena, con la mente perdida en cualquier cosa menos en mi vida. El apartamento olía a ajo y cebolla, a rutina, a cansancio. El noticiero murmuraba de fondo, como siempre. Y de pronto, 3 golpes secos en la puerta. No fue un timbrazo. No fue un llamado tímido. Fueron golpes de autoridad. De esos que te cortan la respiración y te congelan la sangre antes de que el eco termine de morir en el pasillo. Dejé el plato dentro del fregadero, me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la puerta con una sensación rara en el estómago. No era miedo aún, era una inquietud animal, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no alcanzaba. ¿Sí? Pregunté, sin abrir del todo. Policía, abra la puerta, por favor. La voz era firme, sin rastro de duda. Miré por la mirilla y vi 2 uniformes azules y un traje gris detrás de ellos. Tragué saliva. No tenía nada que esconder, al menos eso pensaba. Abrí. ¿Señora Ana Morales?, preguntó el del traje gris, mostrando una placa. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Mis palabras sonaron más seguras de lo que me sentía. El pasillo olía a humedad. Una vecina abrió la puerta apenas 1 centímetro, por el chisme, como siempre. Todo era normal, y, a la vez, nada lo era. Tenemos una orden para que nos acompañe a la comisaría a declarar, dijo el hombre, sin pestañear. Es sobre el caso de la muerte de Daniel Robles. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El nombre me golpeó el pecho como un ladrillo. Daniel. El mismo Daniel que hacía apenas 2 semanas me había llamado llorando, suplicando perdón, diciendo que no quería arruinar más mi vida. El mismo Daniel con el que compartí secretos que ni siquiera mi propia familia conocía. El mismo Daniel que estaba muerto. Debe haber un error, murmuré, notando cómo la vista se me nublaba un poco. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso lo podrá explicar allá, respondió él. Póngase algo de abrigo, por favor. Fui hasta el dormitorio como un autómata. Agarré la chaqueta que estaba tirada en la silla y mi bolso. Las manos me temblaban. No era la primera vez que la vida me ponía de rodillas, pero esta vez se sentía distinto. Esta vez el abismo tenía un nombre, un rostro y unos ojos que yo conocía demasiado bien. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que esto no era un error. Sabía quién estaba detrás de todo. Lo supe en cuanto escuché el nombre de Daniel, en cuanto vi la forma en que el policía evitó mirarme directamente a los ojos. Lo supe porque toda mi vida he aprendido a leer silencios, miradas esquivas, medios gestos. Crecer al lado de mi hermano Marcos me entrenó para eso. Marcos, el hijo perfecto, el orgullo de la familia, el que siempre supo lo que hacía, según mi madre, el chico de las buenas notas, el trabajo estable, la sonrisa que convencía a cualquiera, el mismo que, a puerta cerrada, podía destruirte la vida con 2 frases frías y una decisión tomada a tus espaldas. Mientras bajábamos por las escaleras del edificio, un pensamiento se clavó en mi mente como un cuchillo. Él sabe la verdad. Y aún así, me dejaron sola. En la comisaría, el aire era denso, cargado de humo viejo y café recalentado. Me hicieron esperar en una sala pequeña, con paredes color crema y un reloj que hacía demasiado ruido. El segundero marcaba cada instante de mi vida como si fuera una cuenta atrás hacia algo que no podía ver. De vez en cuando, algún policía entraba, susurraba algo al oído de otro, y me miraban de reojo. Todos tenían esa mezcla de curiosidad y juicio que la gente reserva para los sospechosos de algo horrible. Yo seguía repitiéndome lo mismo por dentro. No hiciste nada, no hiciste nada.
pero era como hablarle a una pared. Finalmente, el hombre del traje gris entró. Me observó unos segundos antes de sentarse frente a mí. Puso una carpeta sobre la mesa, la abrió con calma y dejó que el silencio se alargara un poco más, como si estuviera disfrutando del efecto. «Soy el inspector Javier Landa», dijo, al fin. «Usted ya sabe por qué está aquí». «Usted dijo que era por la muerte de Daniel Robles», contesté, luchando por mantener la voz firme. «Pero yo no lo maté. Ni siquiera lo vi en días. En 5 días, para ser precisos», aclaró él, mirando los papeles. «Según los registros telefónicos, la última llamada entre ustedes fue hace 5 días, a las 22:13. Duró 17 minutos. Yo recordaba esa llamada, recordaba cada palabra, cada suspiro, cada silencio incómodo. Recordaba sobre todo la sensación de que Daniel estaba a punto de hacer algo estúpido. Algo irreversible. Sí, asentí. Me llamó para disculparse. El inspector levantó una ceja. ¿Disculparse por qué? Sentí un nudo en la garganta. Esa era la pregunta que lo cambiaba todo. Porque para explicar por qué Daniel me pedía perdón, tenía que abrir una puerta que llevaba años cerrada con candados, mentiras y silencios compartidos. Una puerta donde Marcos era la sombra principal. Tragué saliva. Por cosas del pasado dije, esquivando. Historias viejas. El inspector me sostuvo la mirada, como si estuviera esperando a que yo misma me contradijera. «¿Historias viejas como el incendio del taller donde usted trabajaba?», preguntó, pasando una foto sobre la mesa. «¿O como la desaparición de ciertos documentos de la empresa de su hermano?» Mi corazón dio un salto. Ahí estaba, el pasado que yo había tratado de enterrar, regresando como un fantasma al que nunca se le hizo justicia. «No entiendo», mentí, casi por reflejo. «Yo creo que entiende muy bien, señora Morales», respondió él, sin levantar la voz. «La diferencia es que, durante años, nadie quiso escucharla. Pero ahora hay un muerto, y cuando hay un muerto, los secretos se vuelven pruebas». Deslicé la mano hacia la foto. Era el taller donde trabajé hace años, reducido a cenizas. El lugar donde mi vida empezó a desmoronarse de verdad. El lugar donde, supuestamente, yo había cometido el primer error imperdonable de mi historia. El que siempre me echaron a mí. El que, en realidad, nunca fue mío. Y mientras miraba aquella imagen, con el olor imaginario, a humo y metal quemado, regresando a mi memoria, una certeza se hizo más grande dentro de mí. Si estaba allí sentada, acusada ahora de un crimen que no había cometido, era porque alguien había decidido que yo sería el chivo expiatorio perfecto. Otra vez. Y ese alguien llevaba mi misma sangre. El inspector Landa entrelazó los dedos y me observó como si intentara descifrar un acertijo. Yo seguía mirando la foto del taller quemado. Esa imagen que aún hoy, tantos años después, podía despertarme en mitad de la noche empapada en sudor. «Señora Morales», dijo, con un tono más suave del que esperaba. «Vamos a hacer esto de la manera correcta. Usted no está detenida todavía. Pero necesitamos que hable claro. Lo que nos diga hoy puede cambiar completamente la dirección de esta investigación». Asentí sin decir palabra. Mis manos descansaban sobre mis piernas, pero tenían esa rigidez propia de quien se aferra a sí misma para no derrumbarse. «Quiero empezar con algo simple», continuó él. «¿Cómo describiría su relación con Daniel Robles en los últimos meses?» Una pregunta sencilla, en apariencia. Pero nada en mi relación con Daniel había sido sencillo. Exhalé despacio. Éramos amigos desde hace años. Tuvimos un distanciamiento, pero últimamente estábamos hablando más.
¿Distanciamiento por qué motivo?, preguntó él, sin levantar la vista del blog donde tomaba notas. Sabía que tarde o temprano llegaría a ese punto. El punto donde todo se bifurcaba. Decir la verdad o seguir ocultando un secreto que nunca debió haber sido mío. Daniel sabía cosas, respondí finalmente. Cosas del pasado, de un error que nunca fue mío. El inspector levantó la mirada. Sabía que lo estaba llevando a otra historia, una más antigua, una que probablemente había pasado desapercibida durante años. ¿Tiene que ver con su hermano Marcos Morales? Mi sangre se heló, no porque él lo mencionara, sino porque lo dijera tan seguro, como si ya hubiera conectado piezas que yo ni siquiera sabía que estaban sobre la mesa. Mi hermano no tiene nada que ver con esto, solté, demasiado rápido. Y eso, lo supe en el acto, fue un error. Los inocentes no responden tan deprisa. El inspector no cambió su expresión. Solo ladeó la cabeza, como alguien que confirma una sospecha vieja. Curioso, porque varias cosas en su historial coinciden con él. 2 incidentes laborales, ambos relacionados con documentos bajo la supervisión de su hermano. El incendio del taller, ocurrido la misma noche en que Marcos tuvo problemas legales con uno de los proveedores. Y ahora, la muerte de un hombre que mantenía comunicación frecuente con usted y que también trabajó con su hermano. Cada palabra era como una gota de agua cayendo en el mismo punto de una piedra, lenta pero implacable. Yo apreté la mandíbula. Por un instante pensé en guardar silencio, en proteger a Marcos, como había hecho toda mi vida, incluso cuando él nunca me protegió a mí. Pero esa Ana ya no existía. Esa Ana había muerto en algún lugar entre el fuego del taller y la llamada de Daniel 5 días atrás. Mi hermano, dije, al fin siempre tuvo talento para que sus problemas fueran culpa de otros. El inspector intercambió una mirada rápida con el policía que estaba junto a la puerta, como si hubiera esperado exactamente esa frase. Cuénteme más. Tragué saliva. Mis ojos se quedaron clavados en la mesa. Él siempre fue brillante, carismático. Todos en mi familia lo adoraban. Pero también sabía manipular, esconder, mentir. Cuando algo salía mal, siempre encontraba cómo culpar a alguien más. Y cuando yo trabajaba en el taller, desaparecieron unos documentos importantes. Él dijo que yo los había perdido. Yo sabía que no, pero nadie me creyó. ¿Y el incendio?, preguntó Landa de inmediato. ¿Cree que tuvo algo que ver? Sentí una punzada en el pecho. Esa noche había sido la peor de mi vida. Recordaba el humo negro subiendo al cielo, las sirenas, la gente corriendo. Recordaba el olor, recordaba a Marcos, con las manos en los bolsillos, diciendo que todo había sido mala suerte. Y recordaba la reunión de la mañana siguiente, cuando todos me miraron como si yo fuera una criminal. Marcos estaba allí, antes de que comenzara, respondí en voz baja. Pero nunca lo mencionó en su declaración. El inspector se reclinó hacia atrás, pensativo. Daniel Robles también sabía eso, ¿verdad? Sí, admití. Él estuvo allí aquella noche. Él me ayudó a salir del humo. Y vio a Marcos. Siempre dijo que algún día contaría la verdad. Pero quería pruebas, algo que lo protegiera de las represalias. ¿Represalias de su hermano? No respondí. No tenía que hacerlo. Mi silencio dijo más que cualquier palabra. El inspector cerró la carpeta y cambió de postura. Su voz no fue dura ni agresiva. Fue precisa. Ana, se lo voy a preguntar directamente, porque el tiempo juega en su contra. ¿Su hermano tenía motivos para querer que usted cargara con la culpa de Daniel?
La pregunta quedó suspendida entre nosotros. No era simple. No era directa. Era quirúrgica. Me atravesó, y la respuesta era sí. Sí. Tenía motivos. Sí. Tenía miedo. Sí. Daniel sabía demasiado. Sí. Yo era el escudo perfecto. Pero decir sí, en voz alta, era abrir una puerta que no tendría regreso. No estoy segura, dije. Aunque los dos sabíamos que era mentira. El inspector no insistió. No aún. Última pregunta por ahora, dijo, apoyando ambas manos sobre la mesa. ¿Dónde estaba usted la noche en que Daniel Robles murió? Esa pregunta sí me aturdió, porque yo sabía exactamente dónde estaba. En mi casa, sola, llorando después de nuestra última discusión. Pero mi palabra no significaba nada sin alguien que me respaldara. Y Marcos jamás me daría una coartada. Más bien, haría lo contrario. Estaba en casa, respondí. No salí. ¿Puede alguien confirmarlo? Negué con la cabeza. El silencio que siguió fue devastador. Lo que me cuenta es grave, dijo el inspector, levantándose. Y lo que no me cuenta es aún más grave. Le aconsejo que piense bien antes de proteger a alguien que no la está protegiendo a usted. Levanté la vista. Su mirada no tenía juicio ni compasión. Tenía advertencia. Cuando salí de la comisaría, el aire frío de la calle me golpeó como un cubetazo de agua helada. Caminé sin rumbo durante horas, sin sentir el peso de mis pasos. Era como si cada semáforo, cada rostro desconocido, cada luz en las ventanas, me dijeran lo mismo. Esto no termina aquí, porque si la policía empezaba a buscar, si empezaban a tirar del hilo, antes o después llegarían a él, a Marcos, y él no estaba acostumbrado a que nadie lo desenmascarara. Mientras caminaba, recibí un mensaje de un número sin nombre, pero que conocía demasiado bien. No hables más de lo necesario. Me detuve en seco. Las manos me temblaron. Marcos sabía que yo había ido a declarar. Marcos sabía que Daniel estaba muerto. Marcos sabía que la policía me buscaba. Marcos sabía demasiado. Y lo que más miedo me dio fue comprender lo que ese mensaje realmente significaba. No era una advertencia, era una amenaza. Pero lo que Marcos no sabía era que yo también había guardado cosas. Cosas que él nunca pensó que yo tendría el valor de sacar a la luz. Cosas que podían hundirlo. Y mientras guardaba el móvil en el bolsillo, una idea empezó a tomar forma dentro de mí, lenta pero sólida, como una tormenta que se prepara en silencio. Si él quería que yo cargara con un crimen, entonces estaba a punto de descubrir lo que se siente ser perseguido por la verdad. Porque esta vez, por primera vez en nuestra vida, yo no iba a protegerlo. Esta vez, iba a exponerlo. La noche después de recibir el mensaje de Marcos, no pude dormir. Me acosté con la luz apagada, pero mi mente era un cuarto lleno de sombras, moviéndose sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el taller incendiándose otra vez, los papeles ardiendo, la gente gritando mi nombre, acusándome sin pruebas, y Marcos mirando desde lejos, con esa expresión neutra que siempre usaba cuando algo salía exactamente como él quería. Me di la vuelta en la cama por 10ª vez. No iba a poder dormir así. Me levanté, fui hasta la cocina y preparé un té que se enfrió sin que llegara a darle un sorbo. En la mesa estaba mi móvil. El mensaje de Marcos seguía allí, brillando en la pantalla, como una orden silenciosa. No hables más de lo necesario. Era increíble cómo 7 palabras podían contener tantas cosas. Control, manipulación, amenaza, desprecio, todo lo que había marcado mi relación con él desde que éramos niños. Suspiré hondo.
Algo dentro de mí sabía que ya no podía seguir huyendo de esta historia, que esconder lo que pasó solo me convertiría en cómplice de mi propia destrucción. Pero abrir la boca, significaba romper un pacto familiar, no escrito, el pacto de callar, de proteger al que siempre tenía razón, de permitir que la verdad muriera para que la imagen perfecta de Marcos siguiera intacta. Y ese pacto siempre había sido una jaula. A las 6 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, ya había tomado una decisión. No iba a permitir que me culparan por algo que no hice. No esta vez. No por Daniel, que merecía justicia. No por mí, que merecía respirar sin miedo. Y no por Marcos, que llevaba toda la vida creyéndose intocable. Me vestí y salí de casa sin tomar desayuno. Caminé hasta la parada del bus, como si mis piernas se movieran solas. Tenía una dirección en la mente, fija, inevitable. La de una persona que años atrás había desaparecido de mi vida, pero que ahora era la única que podía ayudarme a reconstruir la verdad. La casa de Lucía estaba exactamente igual que siempre, pintada de un azul viejo, con plantas secas en la ventana, y un timbre que sonaba demasiado fuerte. Ella tardó en abrir, y cuando lo hizo, me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Ana?», dijo, incrédula. «¿Qué haces aquí?». No la veía desde hacía casi 10 años. Habíamos trabajado juntas en el taller. Habíamos compartido confidencias, risas y también una tragedia. Después del incendio, ella también había salido dañada. También la culparon. También perdió más de lo que merecía perder. Y aunque yo intenté mantener contacto, ella prefirió alejarse para sobrevivir. «Necesito hablar contigo», dije, sin rodeos. Lucía dudó unos segundos, pero luego abrió la puerta por completo. «Entra». Me hizo pasar al salón. Todo allí parecía detenido en el tiempo. Fotos familiares colgaban en la pared, algunas cubiertas de polvo. Ella se sentó frente a mí en un sofá gastado. «Supe lo de Daniel», dijo en voz baja. «Está en las noticias. Dicen tu nombre». «Me están acusando», respondí, apretando las manos. «Y creo que tú sabes por qué». Lucía agachó la mirada. El silencio entre nosotras se volvió espeso. «Marcos», murmuró ella finalmente. Escuchar su nombre en boca de otra persona me estremeció. Era como si, por primera vez, la sombra de mi hermano dejara de ser un secreto privado para convertirse en algo real y visible. «Él estuvo en el taller esa noche», dije, casi en un susurro. «Lo viste, ¿verdad?». Lucía levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe si era miedo o alivio. «Sí», admitió. «Él estaba allí. Llegó antes de que empezara el fuego. Y cuando vimos humo, ya se había ido». Mi corazón latía con fuerza. Era la primera vez en 10 años que alguien ponía en palabras lo que yo siempre había sabido. «¿Por qué no lo dijiste en su momento?», pregunté. «Porque nadie me habría creído», respondió ella. «Porque Marcos era el chico de oro. Porque tu familia lo defendió, incluso cuando tú llorabas diciendo que no había sido culpa tuya. ¿Y por qué?». Tragó saliva. «Porque él vino a verme después del incendio». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué te dijo?». «Que me convenía callar. Que si yo hablaba, tú también caerías. Que él tenía formas de demostrar que tú habías sido negligente, aunque no fuera verdad». Me llevé una mano a la boca. Marcos había hecho todo eso silenciosamente, como siempre, moviendo hilos, controlando historias, moldeando la realidad para que todo encajara donde él quería. «Daniel también lo sabía», dije. «Él fue quien me encontró esa noche. Él vio a Marcos salir. Él
Sabía que yo no tuve culpa. Lucía asintió lentamente. ¿Y si Daniel está muerto?, dijo ella. Entonces, alguien quería asegurarse de que nada de eso saliera a la luz. Las palabras quedaron colgando en el aire como un golpe seco. Marcos. Era imposible no pensar en él. Imposible no sentir cómo su nombre pesaba como una amenaza. Él siempre había sido capaz de empujarnos al borde sin ensuciarse las manos. Siempre había tenido a alguien que hiciera el trabajo sucio. Mentir por él, distraer por él, protegerlo. Pero matar, ¿era capaz de tanto? Lucía se levantó, fue hasta un cajón y regresó con un sobre arrugado. Daniel vino a verme una semana antes de morir, dijo, entregándomelo. Lo encontré asustado más que nunca. Me dijo que tenía pruebas, pero que no sabía qué hacer. Me pidió que guardara esto por si le pasaba algo. Mis dedos temblaron mientras abría el sobre. Había fotos, impresiones de correos, copias de documentos desaparecidos del taller y una lista escrita a mano. Lo que Marcos no quiere que sepan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como mirar dentro de una caja negra que llevaba años cerrada. Sabía que lo iban a culpar de algo, susurró Lucía. Él creía que le estaban tendiendo una trampa, igual que te la tendieron a ti en el pasado. Me apoyé contra el respaldo del sofá. El dolor era profundo, pero también era un alivio retorcido. Daniel había intentado decir la verdad. Había intentado protegernos. Y por eso había muerto. Tengo que llevar esto a la policía, dije. Lucía negó con la cabeza de inmediato. No así. No sin cuidado. Marcos tiene contactos, Ana. Tiene gente que le debe favores. No puedes entrar a una comisaría pensando que todos van a estar de tu lado. Tienes que moverte con inteligencia. Tomé aire. Lucía tenía razón. Marcos siempre jugó limpio por fuera, sucio por dentro. Si yo quería enfrentarlo, no podía hacerlo a ciegas. Entonces, ¿qué hago? Lucía me miró a los ojos, con esa firmeza que solo tienen las personas que han visto la verdad demasiado cerca. Encuentra a alguien fuera del sistema. Alguien que pueda verificar lo que tienes sin que Marcos se entere. Y cuando tengas algo sólido, entonces sí, ve con todo. Apreté el sobre contra mi pecho. Por primera vez desde que la policía tocó mi puerta, sentí que tenía algo. Una verdad que podía salvarme y destruir a Marcos. Me levanté para irme. Lucía me abrazó antes de que cruzara la puerta. Cuídate, Ana. Marcos no es un enemigo pequeño. No, no lo era. Pero esta vez, yo tampoco era la misma mujer a la que él había manipulado toda la vida. Mientras caminaba por la calle, el viento frío golpeaba mi cara, pero sentía el cuerpo arder por dentro. Tenía la verdad en mis manos, tenía pruebas, tenía una historia que por fin podía contarse. ¿Y Marcos? Marcos iba a descubrir que la verdad que había intentado enterrar durante años estaba más viva que nunca. Salí de casa de Lucía con el sobre apretado contra el pecho, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Caminé sin rumbo un rato, dejando que la ciudad me tragara con su ruido, sus coches y su gente, que no sabía nada de mí, de Marcos, de Daniel, ni de los incendios que no se veían, pero lo quemaban todo por dentro. En cada esquina pensaba lo mismo. Podría dar media vuelta. Podría fingir que nunca recibí esto. Podría volver a casa, esconder el sobre en un cajón y seguir sobreviviendo. Pero enseguida venía la imagen de Daniel, con la voz temblorosa en aquella última llamada. Si a mí me pasa algo, no te quedes callada, Ana. Ya no, ya no. Tomé un café en un bar pequeño para sentarme a revisar todo con calma. Abrí el sobre la mesa, con cuidado,
como si estuviera abriendo una herida. Había fotos de Marcos entrando al taller horas antes del incendio, documentos que supuestamente se habían perdido en aquel siniestro y que ahora estaban frente a mí, con su letra, sus firmas, sus correcciones, correos impresos donde pedía reajustar cifras a proveedores, donde mencionaba pagos por fuera de la contabilidad oficial, y una nota final escrita por Daniel. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Nada de lo que pasó aquella noche fue un accidente. Tú lo sabes. Y yo también. Las letras estaban torcidas, como si las hubiera escrito con prisa o miedo. Mi garganta se cerró. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Daniel había cargado con ese peso durante años, solo para terminar muerto en circunstancias que ahora parecían cualquier cosa menos casuales. Guardé todo de nuevo. No podía quedarme allí demasiado tiempo. Si Marcos había empezado a vigilar mis movimientos, cualquier descuido podía costarme caro. Pagué y salí, sintiendo cada mirada como una sospecha. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi móvil vibró. Un número desconocido. ¿Sí? Contesté, sin pensar. Ana. Soy el inspector Landa. Me quedé quieta en mitad de la acera. ¿Cómo consiguió mi número? Fue fácil, respondió él, con un tono neutro. ¿Podemos vernos? Sin uniforme, sin comisaría. Solo usted y yo. Creo que los dos tenemos cosas que todavía no hemos dicho. Dudé. Podía ser una trampa. Podía haber alguien detrás. Podía ser Marcos, usando a alguien más, como siempre. Pero también podía ser la única oportunidad de no enfrentar esto sola. Está bien, dije al fin. Dígame dónde. Nos encontramos en un parque medio vacío, a media tarde. El inspector llevaba ropa sencilla, sin placa a la vista. Se sentó en un banco y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Por un momento, parecíamos dos desconocidos descansando, nada más. ¿Le llegó mi mensaje?, preguntó. Negué. No he mirado el móvil. En realidad sí lo había mirado, pero solo quería ver si Marcos había vuelto a escribir. Landa sacó del bolsillo un pequeño sobre. Esta mañana dijo: recibí un informe interno sobre su caso. Hay presiones para cerrar la investigación rápido. Demasiado rápido. Y cada vez que alguien quiere que algo se cierre, sin mirar demasiado, suele haber algo podrido detrás. Lo miré de reojo. ¿Presiones de quién? De gente con apellidos que suenan conocidos, contestó él. Y uno de esos apellidos es el de su hermano. Sentí un frío intenso, que no tenía nada que ver con el viento. Marcos habló con usted, supuse. No directamente, respondió. Pero habló con gente por encima de mí. Gente que espera que nos centremos en su relación con Daniel, en su inestabilidad emocional, en el resentimiento que podría haberla llevado a hacer algo extremo. ¿Resentimiento?, repetí, casi riéndome. ¿Resentimiento por qué? ¿Por haber perdido mi trabajo, mi reputación y mi vida mientras él salía limpio otra vez? El inspector me sostuvo la mirada. Exacto. Ese resentimiento. Guardé silencio. Él entrelazó las manos. Escúcheme, Ana. Oficialmente yo debería limitarme a seguir la línea que se me marque. Pero no soy ciego, ni tonto. Algo en esta historia no encaja. Por eso quise verla fuera. Aquí nadie nos graba, nadie nos interrumpe, nadie nos escucha. Si tiene algo que no me ha contado, este es el momento. Sentí el sobre en mi bolso, como si tuviera vida propia. Era ahora o nunca. O seguía sola, con un puñado de pruebas que podían desaparecer en cualquier momento. O apostaba por confiar en alguien que, hasta ahora, no me había tratado como una criminal, sino como alguien atrapada. Saqué el sobre y lo puse sobre sus piernas. Esto, dije, es lo que Daniel dejó antes de morir. Y esto
Es lo que mi hermano lleva años escondiendo. Landa abrió el sobre despacio. Revisó las fotos, los correos, los documentos. No dijo nada en varios minutos. Su expresión se endureció poco a poco, como si cada nueva hoja que leía le confirmara lo que ya intuía. ¿Desde cuándo tiene esto?, preguntó al fin. Desde esta mañana. Lo tenía Lucía, una excompañera del taller. Daniel se lo dejó por si le pasaba algo. ¿Y su hermano sabe que existe? Negué. No. Y si se entera, lo destruirá, como destruyó todo lo demás. El inspector guardó los papeles de nuevo. Lo que hay aquí, dijo, en voz baja, no solo habla del incendio. Habla de años de fraude, de desvío de dinero, de documentos manipulados, y de gente que, seguramente, preferiría pagar caro antes que terminar en la cárcel. Daniel iba a denunciar, murmuré. Estaba cansado. Me llamó, diciendo que ya no quería seguir viviendo con miedo. 5 días después, apareció muerto. Y ahora quieren colocarme a mí en su lugar, como siempre. El inspector respiró hondo. Por un instante, el hombre correcto y profesional que había visto en la comisaría desapareció. Y quedó alguien cansado, harto de ver lo mismo una y otra vez. Si esto es tan grande como parece, dijo. No solo está en juego su libertad, Ana, también la mía. Si doy un paso en falso, puedo terminar apartado del caso, o algo peor. Entonces, no haga nada, respondí. Amarga. Déjelo pasar. Deje que digan que fui yo. No sería la primera vez que la verdad pierde. Él giró la cabeza hacia mí. No, no pienso hacer eso. Su respuesta me tomó por sorpresa. Pero necesito que entienda algo, continuó. A partir del momento en que use esto, usted va a dejar de ser solo una sospechosa. Va a convertirse en una amenaza. Y la gente que se ve amenazada no se queda quieta. Pensé en el mensaje de Marcos, en cómo una frase tan corta me había recordado toda una vida de silencios impuestos. Pensé en mis padres, en cómo siempre lo defendieron, incluso cuando yo lloraba. Pensé en Daniel, en sus manos llenas de hollín aquella noche, arrastrándome fuera del taller para que pudiera respirar. Ya lo soy, dije. Ya soy una amenaza para él, solo por estar viva. Landa asintió despacio. Bien, concluyó. Entonces vamos a hacer que valga la pena. Se levantó del banco, guardó el sobre dentro de su chaqueta y me miró con una seriedad que me puso la piel de gallina. A partir de ahora, dijo, no vuelva a estar sola si puede evitarlo. No responda a mensajes de números desconocidos. No acepte invitaciones familiares de su hermano. Y si algo raro pasa, me llama de inmediato. No importa la hora. ¿Cree que llegaría tan lejos?, pregunté. Aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Creo, contestó él, que una persona que permitió que usted cargara con la culpa de un incendio y que ahora está moviendo hilos para hacerla aparecer como asesina, no conoce límites. Nos despedimos sin apretón de manos, como dos desconocidos que coincidieron en un parque. De camino a casa, las palabras del inspector resonaban en mi cabeza. No vuelva a estar sola. Y sin embargo, eso era exactamente lo que me esperaba al entrar. Un apartamento silencioso, con los platos del día anterior todavía en el fregadero, con la cama deshecha y el olor rancio de una vida en pausa. Me asomé a la ventana antes de cerrar las cortinas. Un coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle. No tenía nada de especial, pero llevaba ahí más tiempo del que debería. O quizá era mi paranoia. El móvil vibró otra vez. Un nuevo mensaje, esta vez con nombre. Marcos. Tenemos que hablar. De familia. Ven a casa mañana. No era una invitación. Era una cita. Una cita en la que él esperaba verme llegar como siempre. Temerosa,
sumisa, dispuesta a aceptar cualquier versión que me ofreciera. Pero esta vez, no iba a ir como la hermana que conocía. Esta vez, iba a ir como la única persona que podía derrumbar el castillo de mentiras que había construido. Y aunque el miedo seguía ahí, pegado a mi piel, había algo más fuerte creciendo debajo, la decisión de que, si alguien iba a salir esposado de esta historia, no iba a ser yo. Dormí mal, si es que se puede llamar dormir, a dar vueltas en la cama con la mente en llamas. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la cara de Marcos. Seria, impecable, ese semblante que siempre había engañado a todos, menos a mí. Porque yo sí conocía lo que había detrás. El desprecio silencioso, la ambición, la habilidad de convertir cualquier verdad en mentira, y a cualquiera en culpable menos a él. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados, pero la determinación intacta. Miré el mensaje que había enviado la noche anterior. Tenemos que hablar. De familia. Ven a casa mañana. La palabra familia nunca había sonado tan tóxica. Me preparé despacio. No porque quisiera verme bien, sino porque necesitaba sentir control sobre algo, aunque fuera mínimo. Me até el cabello, respiré hondo y salí. La calle parecía más ruidosa de lo normal, o quizá era mi mente, que amplificaba cada sonido como si fuera una advertencia. Tomé un taxi hacia la casa de mis padres. Ya no vivían, pero la casa seguía a nombre de Marcos. Él la usaba para sus reuniones privadas, para mantener esa fachada de hijo perfecto. Cuando llegué, las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, como si la casa misma no quisiera mostrar lo que estaba por ocurrir dentro. Toqué el timbre. La puerta se abrió sin retraso, como si me hubiera estado esperando detrás. Marcos apareció impecable, como siempre. Camisa clara, reloj caro, ese gesto de autosuficiencia que le había funcionado toda la vida. Pasa, dijo sin emoción. Entré. El aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de perfume caro y tensión. Marcos cerró la puerta con seguro. No era normal. Nada de aquello era normal. Se sentó en la mesa del comedor. Me señaló la silla de enfrente, como si yo fuera una invitada indeseada en mi propia historia. Me han dicho, comenzó, que estuviste con la policía. Otra vez. Vinieron a buscarme. No tuve opción. Siempre tienes opción, respondió él, con esa voz baja que usaba cuando quería dominar una conversación. Podrías haber dicho menos. Podrías haber evitado meter a terceros. Me reí sin querer. Una risa amarga, casi de incredulidad. ¿Terceros? Marcos. Están investigando un asesinato. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme callada para protegerte otra vez? Sus ojos se entornaron. Ese gesto siempre significaba lo mismo. Peligro. ¿Protegerme? Repitió, con una frialdad que daba escalofríos. Me parece ridículo que insinúes que yo tengo algo que ver con esto. No lo insinúo, dije, sosteniendo su mirada. Lo sé. Un silencio pesado cayó entre los dos. Podía escucharse el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo como una sentencia. Marcos entrelazó los dedos sobre la mesa. Ana dijo finalmente: «Sabes perfectamente que tu situación no es buena. La policía te tiene como principal sospechosa. No tienes coartada. Hablabas frecuentemente con la víctima. Tienes un historial de inestabilidad después del incidente del taller. Ese golpe fue bajo, y lo sabía. Inestabilidad que tú provocaste», respondí en voz baja. «Que tú alimentaste cuando permitiste que todos creyeran que yo fui culpable». Marcos suspiró como si estuviera cansado de una conversación infantil. «Sigues con eso. Han pasado años.
Los mismos años que has usado para escalar, para limpiar tu nombre y ensuciar el mío. Ana, escúchame, dijo, inclinándose hacia adelante. Esto no se trata del pasado. Esto se trata de sobrevivir. La policía tiene pruebas que podrían incriminarte. Yo puedo ayudar a que esto no avance más. Su tono era amable. Su contenido, veneno puro. ¿A cambio de qué?, pregunté. A cambio de que dejes de hablar. Deja a Daniel fuera. Deja el incendio fuera. Di que te equivocaste en tus declaraciones. Ya sabes cómo funciona esto. No quieres hundirte más. Ahí estaba. El chantaje disfrazado de consejo. La amenaza envuelta en cariño. Todo tan familiar que me dio náuseas. No voy a hacerlo. Marcos apretó los dientes. Ana, si tú caes, caemos todos. ¿Eso quieres? ¿Que arrastres a la familia completa por tu obsesión con el pasado? Sentí un calor intenso subir por mi cuerpo, como si el aire se incendiara de repente. ¿Familia? Escupí. Tú no te preocupas por la familia. Nunca lo hiciste. A ti solo te importa tu imagen. Siempre ha sido así. Y ahora que alguien descubrió la verdad, ¿quieres que yo cargue con todo otra vez? Los ojos de Marcos cambiaron. Ya no ocultaba nada. Ni su rabia, ni su miedo, ni su cálculo. ¿Qué pruebas tienes, Ana? Eso lo traicionó. Porque un inocente no pregunta eso. Pregunta, ¿qué dices? ¿Qué pruebas? No, ¿qué pruebas tienes? Él sabía perfectamente lo que yo podía haber encontrado. No respondí. Marcos se levantó. Su silla se deslizó hacia atrás con un chirrido agudo. Escúchame bien, dijo, caminando despacio alrededor de la mesa. No vas a destruir todo lo que he construido. No por una paranoia. No por un muerto que no supo mantenerse callado. Esa frase me heló la sangre. Un muerto que no supo mantenerse callado. ¿Qué le hiciste a Daniel?, pregunté, con la voz rota. Marcos sonrió. Una sonrisa mínima, apenas un movimiento en la comisura de los labios, pero lo suficientemente clara para entender que no era la primera vez que jugaba con la línea entre la intimidación y la confesión. Yo solo hago lo necesario, respondió. Me levanté, dando un paso atrás. El miedo me golpeó por un segundo, pero luego sentí otra cosa. Furia. Furia por Daniel, por mí, por todos los años de silencio. La policía tiene copias, mentí, mirándolo directo a los ojos. Si me pasa algo, todos sabrán quién eres. Marcos se detuvo. Su mandíbula tensó. Un músculo en su cuello empezó a latir con fuerza. Eres más estúpida de lo que recordaba, dijo. No debería haber confiado en que sabrías mantener la boca cerrada. Y yo fui más ingenua de lo que recordaba, respondí. No debería haber esperado que tuvieras algo de humanidad. Él soltó una risa seca. Esto no va a terminar bien para ti, Ana. Te lo aseguro. No, dije, tomando mi bolso. Esta vez no va a terminar bien para ti. Marcos dio un paso como si fuera a impedirme salir, pero se detuvo a mitad de movimiento. No sé si por cálculo, por miedo, o porque estaba tratando de averiguar si yo decía la verdad sobre las copias. Me observó como un depredador que no está seguro de si su presa también tiene dientes. Salí sin esperar respuesta. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo por primera vez en horas. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba clara. Sabía algo con absoluta certeza. Marcos ya no estaba intentando evitar un escándalo. Ahora estaba intentando protegerse, y cuando él se protegía, era capaz de cualquier cosa. Mientras caminaba hacia la calle, saqué el móvil para avisar al inspector Landa. Antes de poder escribir, vi una notificación nueva. Un número desconocido. Sabemos lo que hiciste hoy. El pulso se me disparó. No era Marcos. Era algo peor. Marcos tenía aliados.
Y ahora sabían que yo era una amenaza. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya no tenía miedo de arder, con tal de que todos ellos se quemaran conmigo. Caminé rápido, demasiado rápido, como si pudiera dejar atrás el mensaje que acababa de recibir. Sabemos lo que hiciste hoy. Aquellas palabras se pegaban a mi piel como una amenaza susurrada al oído. El miedo volvió, sí, pero no como antes. Ahora no era ese miedo paralizante que me dejaba sin aire. Era un miedo afilado, enfocado, el tipo de miedo que no te derrumba, sino que te avisa que estás entrando en un terreno del que quizá no salgas entera. El inspector Landa contestó al primer timbrazo. Ana. Su voz era firme, alerta. Necesito verlo. Ahora. Quedamos en un café cercano a la estación. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado al fondo, mirando hacia la puerta con la misma tensión de un hombre que sabe que también está siendo observado por alguien más. Me acerqué y dejé el móvil sobre la mesa. Me escribieron, dije, sin sentarme aún. No fue Marcos, o no directamente. Landa tomó el teléfono, leyó el mensaje y frunció el ceño. No responda, dijo. Ni un solo. ¿Quién eres? Nada. Lo sé, respondí, sentándome por fin. Por eso vine. Ya no es solo él. Es él y alguien más. Gente que lo está ayudando. El inspector respiró hondo, como quien ha decidido decir algo que no quería decir aún. Ana, necesito que entienda la dimensión del problema. Su hermano no es simplemente un hombre con contactos. Su hermano ha servido de intermediario en varios acuerdos empresariales donde hubo irregularidades. Nada que podamos probar aún, pero sí lo suficiente como para que ciertas personas prefieran mantenerlo lejos de cualquier investigación formal. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo se me tensaban los hombros. ¿Y Daniel? Landa bajó la voz. Daniel era un informante. No oficial, alguien que había estado colaborando de manera esporádica con un agente externo. No conmigo, pero sí con alguien que conocía las irregularidades del taller, del dinero desviado y de su hermano. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Por qué nadie dijo eso antes?, pregunté. Porque no era información pública, explicó él. Y porque Daniel pidió discreción. Temía que alguien lo señalara como traidor. Traidor. La palabra me golpeó, como un ladrillo en el pecho. Daniel no era un traidor. Si alguien era un traidor, ese era Marcos. Él intentó decir la verdad, murmuré. Y lo mataron por eso. Landa me sostuvo la mirada. Aún no podemos afirmar eso. Pero sí podemos afirmar algo. Su muerte no fue un accidente. ¿Y usted? Está ahora en el punto exacto en el que él estaba antes de morir. Alguien quiere que se calle. Alguien quiere usarla como cortina de humo. Y si no nos movemos bien, pueden lograrlo. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta el cuello. ¿Qué hacemos? Lo primero, dijo él, es protegerla. Lo segundo, asegurarnos de que todo lo que tiene no dependa solo de usted. Él, sobre que trajo, yo, ya hice copias, y no solo digitales. Si algo nos pasa a cualquiera de los dos, hay un protocolo que se activa. Un protocolo, una persona de confianza lo recibirá y llevará las pruebas a un fiscal específico, no a cualquiera. Alguien que ya ha trabajado casos de corrupción interna. Me quedé en silencio. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí algo parecido a esperanza. No una esperanza ingenua, sino una que sabía que la batalla sería larga. Pero al menos, ya no estaba completamente sola. Pero hay un problema, continuó él. Su hermano no va a quedarse quieto. Ese mensaje que recibió no es casual. Están observándola. Saben que no está siguiendo el guión que esperaban. ¿Y entonces?
Entonces dijo, vamos a adelantarnos. Necesitamos encontrar el eslabón débil. Y creo que sé cuál es. Me incliné hacia adelante. ¿Quién? Un hombre que trabajó con Marcos en la empresa donde desaparecieron los documentos. Alguien que estuvo en el punto exacto donde el dinero empezó a faltar. Alguien que, según los registros, habló con Daniel 3 veces el mes pasado. ¿Su nombre? Hernán Salvatierra. Me quedé helada. Ese nombre no era desconocido. Hernán había sido la mano derecha de Marcos en una de las operaciones más cuestionadas. Un tipo silencioso, meticuloso, con una mirada que nunca te daba confianza del todo. Yo lo recordaba del taller. Recordaba cómo siempre estaba donde no debía estar. Cómo escuchaba más de lo que hablaba. Cómo se enfureció cuando el incendio cambió todas las cuentas internas y forzó la auditoría que casi tumba un contrato enorme. ¿Cree que él? Creo que sabe demasiado, dijo Landa. Y creo que ahora mismo es la única persona que puede confirmar si Daniel tenía razón. Pero hay riesgos. Si vamos directo a él como policía, puede cerrarse. Si vas tú, pueden seguirte. ¿Qué sugiere? Sugiero que lo abordemos, sin que Marcos lo sepa. No pude evitar reír, aunque fue una risa amarga. Marcos lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, respondió Landa. Solo cree que lo sabe, y ahí es donde vamos a ganar ventaja. El inspector me explicó un plan simple, pero arriesgado. Encontrarnos con Hernán, sin notificar al sistema, sin pedir registros, sin dejar rastro. Confiar en que la información que revelara, si revelaba algo, sería la pieza que faltaba para demostrar que yo no tenía nada que ver con la muerte de Daniel. Cuando salimos del café, ya estaba anocheciendo. Caminamos juntos hasta la esquina, cada uno mirando a direcciones distintas, como 2 personas que saben que cualquier sombra puede esconder un par de ojos. El inspector tomó su coche. Yo caminé hacia el mío, estacionado a mitad de la cuadra. Sentí el viento frío en el cuello. Me crucé de brazos, más por la sensación de ser observada que por el clima. Cuando metí la llave en la puerta, alguien detrás de mí dijo, «No deberías estar sola, Ana». Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Era Lucía. Llevaba una bufanda gruesa, los ojos rojos como si hubiera llorado. No sabía si de miedo o de coraje. «Te seguí», dijo. «Marcos vino a verme». Mi sangre se congeló. «¿Qué?» Dijo que, si volvía a hablar contigo, si te daba algo, si colaboraba de cualquier forma, él se encargaría de que me quedara sin trabajo, sin casa, sin nada. Me apoyé contra el coche. Era exactamente el tipo de amenaza que Marcos hacía. Una que destruía tu vida sin necesidad de tocarte. «Lucía, no tenías que venir». «Sí tenía», respondió ella, «porque estoy cansada, Ana. Cansada de tener miedo. Cansada de ver cómo él sigue viviendo, como sin nada, mientras nosotros contamos las cicatrices que él dejó. Daniel murió por intentar corregir su error. Yo no pienso seguir callando». Me quedé sin palabras. Lucía tomó aire y sacó algo de su bolsillo. Un pendrive. «Daniel me dio esto una semana antes de morir», susurró. «Me dijo que si un día te necesitaba, te lo entregara. Pero ya me diste el sobre». El sobre eran pruebas. «Esto son grabaciones». El corazón me golpeó el pecho. ¿Grabaciones de qué? Lucía tragó saliva. De conversaciones entre Hernán y Marcos. Conversaciones que no deberían existir. Me tembló la mano cuando recibí el pendrive. «Ana», dijo ella, poniendo una mano sobre mi brazo, «tienes que ser más rápida que él.
porque en el momento en que Marcos descubra que esto existe, no irá solo por ti. Vendrá por todos. No pude evitar mirar alrededor. Las luces de la calle parecían más frías, los edificios más altos, el silencio más pesado. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Lucía respiró hondo. Ahora, Ana. Ahora vas a escuchar la verdad que mató a Daniel. Me quedé quieta durante varios segundos, como si no pudiera moverme, porque sabía en lo más profundo de mí que una vez escuchara esas grabaciones, ya no habría vuelta atrás. Lo que fuera que contenían, iba a destruir a alguien, y por primera vez en mi vida, estaba preparada para que esa persona fuera Marcos. Esa noche escuché las grabaciones. Cada palabra fue un golpe directo al pecho. La voz de Marcos era inconfundible, fría, calculada, dando instrucciones precisas para deshacerse del problema. El problema era Daniel. Y si Daniel hablaba, el siguiente nombre en la lista era el mío. Cuando terminó la última grabación, ya no quedaba ninguna duda. No era solo un hermano manipulador, no era solo un hombre corrupto. Era alguien capaz de sacrificar a cualquiera con tal de salvarse, incluyéndome a mí. Al día siguiente, me presenté ante el inspector Landa con el pendrive en la mano. Su expresión lo dijo todo. Aquello no solo limpiaba mi nombre, hundía definitivamente a Marcos. El operativo se movió rápido, demasiado rápido incluso para él. Cuando fueron a detenerlo, Marcos intentó huir, pero por primera vez en su vida, no pudo controlar ni comprar la realidad. Esta vez, la verdad era más grande que su ego. Nunca olvidaré su mirada cuando me vio entre los agentes. No había odio, no había culpa, solo sorpresa. Sorpresa de que, después de una vida entera, su hermana menor por fin dejara de protegerlo. Ese día entendí algo. La justicia no siempre llega de la mano de la ley. A veces, llega cuando decides dejar de ser la víctima de otro. Y esa fue mi verdadera venganza.